Para conversar un momento de Norte Grande, la novela de Andrés Sabela, es necesario fijarse en algunos detalles. Andrés era un hombre que gustaba de este tipo de coincidencias. Hoy, 21 de abril del 2017, tenemos una coincidencia con esta novela de Sabela. El 21 de abril de 1908 falleció Carlos Pessoa Vélez. Y Carlos Pessoa Vélez, junto con Baldomero Lillo, son los dos autores chilenos que, vamos a colocarlo entre comillas, que apadrinaron la novela que tenemos en este momento presente. Esta novela, junto con el reconocimiento al padre de Sabela, tiene una dedicatoria para Baldomero Lillo y para Carlos Pessoa Vélez. Yo diría que esta novela nació al conocimiento nacional, amparada por una buena estrella. Baldomero Lillo pensó, allá por 1908, escribir una novela de la vida salitrera nortina. Falleció Baldomero Lillo, dejó varios escritos, y en uno de esos escritos, que se titula La Huelga, publicado allá por 1940, lo tenemos aquí. Aquí, este fragmento de dedicatoria que tiene la novela es de ese artículo escrito por Baldomero Lillo. El artículo que viene a continuación es de Carlos Pessoa Vélez. Son 2 renglones y medio, pero estos 2 renglones y medio pertenecen a ese gran relato chileno que se llama El Taita de la Oficina. Porque así como Baldomero quiso escribir una novela del norte de Chile, también Pessoa Vélez vino a Antofagasta, recorrió la parte salitrera taltalina, la parte del cantón de Antofagasta, que al interior, estuvo en Antofagasta, estuvo en Calama, visitó Chuquicamata inclusive, y después de ese viaje dejó sus documentos en relación con todo lo que vio. Este hombre también quiso escribir una obra dedicada al norte. Ninguno de los dos logró su objetivo, pero el entonces joven Andrés Sabela sí lo logró con esta obra que tenemos aquí. Y para empezar a hablar de esta obra es necesario poner una fecha. Tenemos que fijarnos en el tiempo, a finales del año 1942. A finales de 1942, Andrés Sabela disponía de un conjunto de 70 capítulos de esta novela. Esos 70 capítulos ya dividían la obra en 2 partes. La primera parte, quizás la que más se recuerda en la conciencia nortina, es una galería de personajes y acontecimientos y episodios de la vida cultural nortina, en lo que entonces se llamó la Pampa Vieja. Esa pampa de los grandes descubridores
esa pampa de los grandes cateadores, esa pampa que tuvo que hacerse desde la nada. Es por eso que esa primera parte de Norte Grande, en algún momento la juzgué como una novela episódica. Son episodio tras episodio que van creando una especie de rompecabezas donde nosotros vemos toda la pampa del viejo sistema Chanc. Allí están esos hombres. Esos son los antepasados. Esos son los hombres que hicieron este norte. De los 70 capítulos que tenía Andrés en esa fecha, allí exactamente 42 corresponden a esa primera parte. Del 43 al que finalmente va a ser el capítulo 71, está la segunda parte de Norte Grande. Esta segunda parte de Norte Grande compromete mucho al hombre nortino. Y lo compromete porque es un texto con una base ideológica de todos conocidos. Esa base ideológica de Andrés lo hacía ser un hombre políticamente de izquierdas. Más allá de eso, nosotros vamos a tener muchas diferencias respecto de la primera parte. Si la primera parte es el relato de sucesos, de episodios, de grandes personajes, esta segunda parte es el hombre común y corriente. Y es por eso que poco a poco va a aparecer un personaje llamado Rosendo Aguilera. Personaje que una vez enrolado en la oficina Pedro de Valdivia recibe el número 3785. Ese es Rosendo Aguilera. Y este personaje, llegado desde la capital y situado en este nuevo escenario, es el hombre que nos va a dar cuenta de sus vivencias como un individuo más, igual que muchos otros que llegaron a esta pampa. Pero esta pampa es una pampa que está en el tiempo allá por 1930 adelante. Es la pampa del sistema Guggenheim, es la pampa nueva. Es una pampa que se está haciendo hasta políticamente. Entonces, Rosendo Aguilera, con varios atributos de líder en ese tiempo, es el hombre que va a cruzar toda esta segunda parte de la novela y nos entregará finalmente todo un proceso de crecimiento, tanto personal como en lo que concierne a los restantes hombres de la pampa de ese tiempo. Esos hombres también crecieron. Esos hombres, según dije una vez, maduraron en la pampa. Y esa maduración se ve, se siente, se palpa en esta segunda parte de Norte Grande, porque si ustedes recuerdan, finalmente las calles van a ser tomadas por las multitudes. Y cuando decimos eso, estamos prácticamente en el último capítulo de Norte Grande. Estamos en una Antofagasta. Estamos a lo mejor en una ciudad que puede representar a todas las otras ciudades del Norte Grande de Chile, de esos tiempos. Pero Andrés quiso que su novela concluyera aquí. Lo curioso del caso está
en que el personaje que en esta parte es protagónico, o sea, Rosendo Aguilera, una vez que en la turba, en la multitud de gente que está reclamando por conquistas de tipo social, cuando todo es desorden y desplazamiento de multitudes que corren apremiadas por fuerzas policiales y militares, curiosamente en la novela surge una pregunta, y esa pregunta dice: ¿y dónde está Rosendo Aguilera? O sea, ese personaje que hasta ese momento era protagónico, en la última página de la novela desaparece. ¿Se perdió Rosendo Aguilera? ¿Se perdió Rosendo Aguilera?, nos preguntábamos recién. Yo creo que no es que se haya perdido Rosendo Aguilera. Este personaje de la segunda parte de Norte Grande cae bajo el signo de todo individuo que llegó a la Pampa Nortina. Eso Andrés lo sabía muy bien, y eso ya está en las palabras introductorias de Baldomero Lillo y de Carlos Pessoa Vélez al inicio de la novela. O sea, la Pampa es tan grande, es tan abierta, como dice Andrés Sabela, que al hombre finalmente lo sume, lo hace desaparecer. Los hombres llegaban a la Pampa, vivían un tiempo, pasaban, se iban, retornaban o finalmente fallecían, pero la Pampa no le daba otra opción al hombre. El hombre venía a este norte pensando en un cambio de situación económica, social, política, etc. Pero la Pampa finalmente se imponía. La Pampa era lo que quedaba allí, así como quedaron las oficinas después abandonadas, así como después quedaron los cementerios que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, son visitados solamente por el viento y por ocasionales personas que llegan hasta ellos en una especie de homenaje a los antepasados. La Pampa permanece, el hombre no, el hombre desaparece. Ahora, ¿por qué he señalado esta circunstancia última de Rosendo Aguilera en Norte Grande? Simplemente porque en 1942 Andrés ya tenía tratos con la editorial Orbe para la edición de Norte Grande. Entonces, en ese momento, cuando se publicaron los últimos escritos de Baldomero Lillo, Andrés dijo: yo tengo que terminar mi novela. ¿Qué es lo que hizo Andrés Sabela? Andrés Sabela, según las fechas que le puso a su novela, Norte Grande fue concluida en Santiago de Chile el 9 de diciembre de 1942. Ese día Andrés entregó su novela a la editorial. Y cuenta Andrés Sabela que horas antes de ir a entregar su novela para que entrara en prensa, se le ocurrió a él escribir un capítulo más, y lo escribió horas antes de entregar la novela. Ese capítulo Andrés lo colocó en su novela como el capítulo primero. Ese capítulo se llama El ojo se llena de horizonte.
Y ese capítulo en su primera línea dice, pampa abierta. Y la expresión queda suspendida allí con puntos suspensivos. Esa pampa abierta. Ahora, conversando con Andrés y recordando esos tiempos, cuando yo le digo, ¿y por qué eso? Él me dice, porque en ese momento tuve muy claro que mi novela no podía tener un personaje, porque el personaje de la novela es la pampa, con valor de una doble biografía, dice, porque en esa pampa van a suceder todas las cosas que la historia registra, pero además van a suceder las cosas que son propias de los hombres. Pero como los hombres pasan por la pampa, lo único que permanece es la pampa. Entonces él defendió siempre la idea de que el gran personaje de su novela es la pampa, como él lo dejó estipulado en su primer capítulo, que es el último que escribió, según acabo de decir. Ahora, es importante este primer capítulo. Este primer capítulo es el que hay que leer no en las líneas, no en los renglones. Este capítulo hay que leerlo en la entrelínea, porque este capítulo le significa todo un cambio, una valoración distinta a esta novela. Ya deja de ser una novela episódica, deja de ser una novela, ¿no es cierto?, con una segunda parte donde hay un personaje protagónico. No, esta novela es una novela entera, es una sola novela. Ahora, lo curioso es que en esta novela se dan la mano muchas expresiones artísticas. Aquí hay narración pura, aquí hay cuento, aquí hay crónica, aquí hay información de tipo científico, aquí hay poesía, aquí hay ensayo, hay drama inclusive dentro de esta misma novela. Entonces, esta novela es una novela multifacética, pero esa condición multifacética de la novela, cuando los conocimientos teóricos de la novelística progresaron, surgió un autor que es Friedman. Y Friedman lo que propone es una categoría nueva de novela. Andrés dijo, esta es una novela nueva. Él lo dijo. Pero Friedman dijo, la nueva novela se llama novela lírica. Porque esa novela lírica es aquella que funde todo lo que es propio de la novela con todo lo que le pertenece y le puede aportar la poesía. Por eso se llama novela lírica. Y en alguna oportunidad, conversando con Andrés, yo le dije, Andrés, esa es tu novela. ¿Cuál fue la respuesta de Andrés a eso que yo le dije? Me dijo, escribe todo eso que yo quiero leerlo. Efectivamente lo escribí y lo publiqué. La prueba de fuego. Se necesitaba un hombre dispuesto. El compañero Gil pensó en Hernán Ibarra. Pero Ibarra mantenía demasiada familia. Era la abnegación en persona.
y esta misma circunstancia impedía aprovecharle en una misión en que se obtendrían, además del azul, los golpes de la policía. Reunidos en casa de Manuel Pimentel, se planteó el problema. En Santiago, los carabineros disolvieron una asamblea de municipales concentrados en una casa donde les resultó facilísimo el apaleo sin misericordia. Los camaradas saben ya que en el local de la calle San Francisco se golpeó a los compañeros como a bestias. Corrió sangre, hubo más de un muerto. Dicen que las ambulancias fueron avisadas y puestas cerca del local para acudir a un servicio que se anticipaba numeroso. Rosendo recogía los detalles con asco. Se procedió tercamente. Un jefe que los pampinos conocían fue el arcángel negro de aquella tarde de llanto. Su sable partió la cabeza de El Guagua. Rosendo reconstruía con calidez la estampa del valiente militante, su talla de estatua y su corazón de verdadero puma. «Cobarde», marginó, escupiendo. Gil informó de una resolución procedente del puerto. Debían arrojarse a la salida del turno de las 3 de la tarde, 3.000 volantes peligrosos. Mostró un ejemplar. Se pedía la cabeza del presidente de la República. La prensa ilegal detallaba los sucesos. Los ánimos precisaban de lava. Gil detalló su plan. El tarjetero en que marcan la entrada y la salida a los compañeros queda frente a la máquina granuladora. Burlando al jefe de guardia, se puede uno trepar en ella y tirar de allí los volantes. Los ánimos precisaban de lava. Ella crepitaba en aquellas 5 palabras. El camarada será perseguido, golpeado, azuleado. Se le cerrarán todas las oficinas. Para el éxito se requiere un hombre audaz y sin compromisos. Los obreros se miraron entre sí. Ninguno rehusaría esta labor. Gil condujo el silencio a un resultado. El compañero que se designe quedará fichado, y es imprudente sacrificar a gente que precisamos en la oficina. Aunque Gil no se refería a Rosendo, este creyó del caso ofrecerse. Creo, camaradas, que ese hombre soy yo. No estoy ligado a nadie y puedo volverme al sur. Decisión no me falta. Gil fue de su parecer. No se discutió. Rosendo recibió con regocijo aquella terrible muestra de confianza en su calidad partidaria. La aventura y el honor se le confundían en los ojos. Yo le daré las instrucciones y los volantes, le habló Gil. La prueba de fuego sería al día siguiente. Gil le entregaría a las 2:30 los 3.000 volantes en casa de Godofredo. Rosendo cruzó la noche en una sola profunda abstracción. Cuando se dirigía al turno, estudió con detención la granuladora. Su altura sobrecogía. Las X de hierro se le ocurrieron los interrogantes de su gran responsabilidad. Emplearía astucia y agilidad. Cuando retornó a las 7 de la mañana, insistió en observarla. Pensó en los astilleros. La granuladora se erguía dominante. La mañana la durmió sin sobresaltos y a las 2:30 le recibía la madre de Godofredo. Gil le aguardaba silencioso. Los hombres se saludaron serenamente. Compañero Aguilera, piénselo una vez más. Lo pensé bastante. Procedamos. Gil le tendió la mano. En aquel apretón se forjaba un nuevo nudo para el cordel de llamas con que los obreros ahorcarán a la injusticia. Los volantes albeaban escondidos en un cajón de azúcar. Gil le obligó a abrirse Rosendo la chaqueta y la camisa y le llenó el pecho con los papeles. Entre el género y su piel hervía intacta la furia proletaria. Cerradas, Aguilera sintió que sobre su corazón se extendía una gravedad santa, un peso de surcos fecundos.
Gil terminaba sus consejos. No vacile un minuto. Trepa ligero y continuo lanza los volantes. Déjelos caer como una lluvia sorpresiva. Ojalá que no le pesquen al subir. Procure que no le vean. Nosotros le alentaremos. Buena suerte. Ya las palabras no se oían. La cabeza de Rosendo obedecía solo a una orden. Ganó la calle y con paso resuelto se encaminó a la planta. Faltaban 15 minutos. Contra lo que esperaba, logró deslizarse sin molestias. Su puesto de vigilante le servía para algo. No fue incomodado. El sol derramaba su aliento de príncipe borracho. La granuladora derramaba una sombra mezquina para su tamaño. Cuidadoso, esquivó el control del jefe de guardia. Faltando 5 minutos para las 3, se lanzó al azar de su tarea. Con soltura escaló y el suelo se le fue alejando. ¿Qué sucedía? Rosendo jamás podría contarlo. Sus piernas vibraban fuertes. Su pecho era una nidada de cóndores. Las 3. Cumpliría su empresa sin apuro. Salieron los primeros obreros. El jefe de guardia le ordenaba bajar, revólver en mano. Rosendo se abrió la camisa y sacó un puñado de volantes. Automáticamente actuaba con tino sorprendente. Abajo, los obreros se detuvieron curiosos. Los comunistas presintieron qué intensidad alzaría el corazón de aquel hombre. Los volantes blanquearon en el aire, cayendo en un desorden que provocaba más inquietud. Los obreros recogían la consigna quemante. Rosendo apresuró su faena. Su diestra repartía los últimos papeles. El turno que entraba y el que salía se encontraron bajo esta lluvia de combate. El jefe de control llamó fuerzas de carabineros para detener a Rosendo. Disparó al aire. Ningún obrero le secundó. Rosendo Aguilera concluía la primera parte de su heroico comportamiento. Le restaba la peor, los azotes, el vejamen. Los obreros permanecieron quietos. Los comunistas disponíanse a defenderle de todo abuso. Los carabineros le gritaron ordenándole bajar. Rosendo no se explicaría nunca la sangre fría que le permitió cumplir con su partido. Nadie se movía. Mientras descendía, contempló los cientos de puntos suspensivos de aquellas cabezas. Lentamente se deslizó. Los carabineros se precipitaron a golpearlo. Los comunistas saltaron en su defensa. Los volantes llameaban en todas las manos. Alguna garganta llenó la tarde. ¡Viva el Partido Comunista! No sobraba tiempo para que los carabineros se fijaran en el que lanzó el grito desafiante. Rosendo recibió un puñetazo en el pecho. No le importaba nada. Se propuso asilarse en una resignación satisfecha. Era un hombre. Los hombres exigieron trato prudente para el compañero. Nuevos vivas dardearon la tarde. Rosendo no reconocía ningún rostro. La verdad es que únicamente distinguía una faz resplandeciente de mujer, la madre revolución que le sonreía. Rosendo, casi al entrar al retén, reparó en Gil y Rosaura. Sus ojos despedían ternura y admiración. «Gran muchacho», susurró Rosaura. «Con un corazón de oro», le concluyó Gil. En el retén fue golpeado. Un carabinero corpulento le despachó una trompada, tronándole. «Queríais ser presidente, ¿no? ¡Presidente!». La sangre le bañó la boca. Noche de perros. Rosendo soportó las humillaciones y los golpes con altivez. Su destino era un haz rojo, un haz de corazón. El sumario, una prisión. Nada entendía Rosendo. Su boca hinchábase adolorida. La sangre se lucía espléndidamente en su camisa. Rosendo Aguilera le agradecía a la pampa su renacimiento en sangre. «Me enseñó a ser un hombre hecho y derecho», resumía en su abrumadora soledad.
Probablemente no le permitirían despedirse de nadie. Los obreros comentarían entusiastamente el ardor de su misión cumplida. A Rosendo le bastaba con que a Gil, a Genaro Huerta, a Rosaura, a Godofredo Hermosilla, a Lucha Roldán, al queridísimo viejo Filiberto, a sus compañeros de C, les asistiese la certeza de su militancia ejemplar, de camarada que no vacilaría jamás de libertar a la tierra de sus grilletes de infamia.